Buenos días. Bueno, vamos a hablar acerca de la incredulidad. Es la imposibilidad que tiene una persona para creer algo que está aceptado o consensuado por la mayoría, aceptado por todos casi. Es no creer en una verdad demostrada y revelada. Es abrazar una mentira. Bueno, en Marcos 6 vamos a ver dentro de la palabra cómo hay gente que es incrédula y gente que cree. Y la gente que cree es la que obtiene los milagros del Señor. Y bueno, el Señor en su propia tierra no pudo ser profeta porque había gente incrédula. Mira, en el versículo 1 dice: salió Jesús de ahí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, dice que comenzó a enseñar en la sinagoga, de donde, y dice, bueno, que estaba enseñando en la sinagoga y las demás personas que estaban incrédulas decían: ¿de dónde sacó tales cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. Algunos obviamente aceptaban, otros no, como hoy día todavía. Esto no es algo nuevo. Dice: ¿qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero? Aquí empieza la incredulidad a hacer su obra. La incredulidad no viene del Señor, por si acaso, viene de Satanás. Dice: ¿cómo empiezan a volverse incrédulos? Viendo lo que pasa, no quieren creer. ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer, mira lo que dice, gracias a la incredulidad, dice, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. La incredulidad de la gente no permitió que la bendición del cielo caiga en esa tierra. Dice que sanó unos pocos enfermos al imponerles las manos, y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos, porque viendo que había milagros, pues no abrazaron esta promesa. Bueno, y también Jesús les envía a sus discípulos y les da un mensaje, ¿no es cierto? Que vayan y den la palabra, ¿sí? No dice que nos quedemos callados, dice que vayamos y demos la palabra. Pero si la gente no recibe, pues ahí sí debemos salir de ese lugar tranquilos de haber cumplido con el Señor. Versículo 11 dice: y si en algún lugar no los reciben bien o no los escuchan, a salir de ahí sacudirse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. También expulsaban a muchos demonios, sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Mira, todavía en los pueblos había gente que creía y gente que no creía. Gente que, viendo milagros, no quería creer y abrazaba la mentira, siendo incrédulos, pero orgullosos de ser incrédulos. Ahora, vamos a hablar de Herodes. Herodes, un incrédulo pero nato, de cepa. La incredulidad de Herodes costó la vida de un profeta. Mira, Herodes dice, había mandado arrestar a Juan el Bautista, el que bautizó a Jesús, que era primo de Jesús, ¿sí? Entonces arrestó a Juan, Herodes, y le encadenó en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Y Juan había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Y entonces esto no le gustaba pues a Herodías, que era una chica, ¿no? que era su cuñada, y se casó con Herodes, con su cuñado, y eso estaba prohibido delante de la ley. Y bueno, en el versículo 20, adelantemos un poco. Ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. ¿Sabes qué pasó después? Después pasó que Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Pero por qué? Porque Herodías, su cuñada, no estaba de acuerdo con lo que él decía, ¿no? Porque me imagino a Juan, le quiero escuchar a Juan que le decía a Herodes: no te cases con tu cuñada, estás cometiendo pecado contra el Señor, estás deshonrando lo que Dios ha puesto sobre ti, la autoridad, tú eres un líder de este pueblo y vas a cometer un pecado grande. Pero Herodes dice que lo escuchaba, temía un poco, lo respetaba, pero aún así lo arrestó. Es decir, había incredulidad en su corazón. A pesar de que él tenía una verdad, abrazaba la mentira, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Herodías le dijo: córtale la cabeza, y le cortó la cabeza. La incredulidad de Herodes, que era líder
de un pueblo. Acabó con la vida de un profeta. Mira qué fuerte, qué fuerte. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por dar la palabra del Señor? La seguridad, de poner la confianza en Dios es muy acertado en nuestra vida, ya que suceden milagros sorprendentes y esto no se pudo hacer en la propia tierra del Señor, porque no creían, abrazaban la mentira viendo la verdad. Pero en las aldeas cercanas sí hubo muchas sanidades. Esta es la grande noticia, la gran noticia, lo maravilloso de la palabra, lo que más prevalece. Versículo 56 dice: y en donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos. Esa gente no era incrédula, esa gente estaba llena de fe. Así que enseguida envió Entonces con este versículo me quedo. Había puesto otro que no tiene nada que ver. Y bueno, entonces aquí pasa lo que les decía, que la gente que no es incrédula recibe su milagro totalmente. Mira, habían más de 5,000 personas siguiendo a Jesús. Y ellos no habían comido, ya habían pasado buen tiempo con el Señor, pero estaban como ovejas sin pastor, y el Señor decía: ¿cómo no les doy el mensaje? Les voy a dar el mensaje, y les daba la palabra. No se cayó, no dijo: parece un poco tarde, ya vayan nomás a sus casas, coman y después regresen. No, aunque los discípulos mismos, llenos un poco de incredulidad, inclusive caminando con el Señor, le dicen: Señor, ya es tarde, mándales a que coman algo, porque se van a desmayar en el camino. Y el Señor les dice: denles de comer ustedes. El Señor hablaba con plena confianza y seguridad de lo que Él puede hacer, tal cual como dice en la palabra. ¿No es cierto? En toda la palabra el Señor nos enseña a confiar en Él, a tener fe en Él, a no ser incrédulos, porque aún leyendo que hacía milagros muchas veces no creemos. Y sí, me ha pasado. Por supuesto, no somos perfectos. Pero esto no es un escudo para toda la vida decir: es que yo no puedo creer. No. El que quiere creer, cree. Porque aún viendo los milagros que pasan alrededor de nosotros cada día, pues demos la oportunidad de que el Señor haga esa obra maravillosa en cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué pasó? El Señor dijo: ¿cuántos panes, cuántos pescados tiene? ¿Qué tienen? Les dijo: bueno, hay 5 panes y 2 pescados. Ok, díganles que se sienten y vamos a comer. Sobró en una ocasión, sobró 12 cestas, y en la otra sobró 7 cestas, porque pasó 2 veces esto, mientras Jesús daba la palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que no seamos incrédulos, que creamos. A los discípulos les enseñó que no se debe vivir con incredulidad. A pesar de ver 5 panes y 2 peces, en medio de su incredulidad, vieron, y yo hubiera dudado, obviamente: Señor, ¿qué vas a hacer con esos 5 panes y esos 2 pescados? Seguro vas a dar de comer a todos. Estoy demostrando mi incredulidad, aún viendo que ya caminó sobre el mar, aún viendo que ya hizo tantas maravillas, tantas sanidades. Sigo dudando del Señor. Te pregunto, ¿sigues dudando del Señor aún después de escuchar este audio? No sé si es que este audio es el más revelador o el menos revelador que te ha tocado en la vida, pero yo te puedo decir: el Señor está tocando a tu puerta, hay que abrir esa puerta y creer totalmente en Él. Recuerda, la incredulidad es ver la verdad y abrazar la mentira. Que tengas un excelente día. Si este mensaje tiene que ser compartido desde tus manos, hazlo. No seamos incrédulos. Que tengas un excelente día.